Hoy toca ver los generadores. En Python, una función, como ya vimos en el vídeo que te dejo aquí arriba, es un bloque de código que se ejecuta cuando se le llama y, por lo general, devuelve un valor a quien lo llamó. Una función normalmente se ejecuta completamente antes de que se devuelva cualquier valor. Un generador, por otro lado, es también una función, pero en lugar de devolver un valor y salir, el generador devuelve un valor y luego se suspende temporalmente. Cuando se le llama nuevamente, el generador se reanuda en el punto en que se detuvo, recordando todos los valores anteriores y continuando la ejecución. Imagina que quieres crear una función que genere una secuencia de números pares. Podrías hacerlo de la siguiente forma. Esta función crea una lista de números pares hasta el número n y la devuelve. Sin embargo, esta solución tiene una desventaja. Si n es muy grande, podría ser ineficiente e incluso consumir toda nuestra memoria si el número que le pasamos es un número de gran magnitud. Claramente, utilizar una lista para devolver el conjunto entero de números pares no es la solución adecuada. ¿Qué pasaría si en vez de usar una función que retorne una única lista, hiciéramos una función que retorne el siguiente número par? Aquí es donde nos encontramos con el problema de que return devolvería el primer número par solamente, cada vez que lo llamamos. Lo que necesitamos es algo donde una vez que nos pidan el siguiente número, quedemos habilitados para retomar desde donde pausamos la ejecución anterior, es decir, un generador. Esto lo podemos hacer utilizando un generador de la siguiente forma. Mientras hago todo esto, aprovecha para darle al botón de suscribir y dejarme un like. En este caso, generar pares devuelve un objeto generador que genera los números pares del 0 al 16. Luego utilizamos un bucle for para imprimir cada número par uno por uno. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Veis? En cada una de las líneas me va a devolver un número. En el ejemplo anterior me devolvía una lista y en este caso me devuelve cada vez que lo llamo el número par siguiente. Así, por ejemplo, en lugar de hacer esto, en lugar de recorrer el objeto pares, yo puedo hacer una llamada al siguiente número par de la siguiente forma. Aquí puedo ejecutar el código que yo quiera. Aquí llamaría otra vez al siguiente número par. Aquí volvería a ejecutar más código. Aquí podría llamar a otro número par. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando la función next, lo que hago es llamar al siguiente número par. En este ejemplo, utilizamos la función next para obtener cada valor generado uno a uno. Cada vez que se llama a la función next, el generador produce el siguiente valor generado y se suspende temporalmente hasta que se le vuelve a llamar. Veamos cómo funciona. Hay un error, como veis, no me he imprimido nada porque aquí me ha faltado ponerle que me imprima lo que me devuelve la función. Pero bueno, lo arreglamos rápido. Ponemos aquí print y aquí también print. Aquí, print y aquí. Ahora sí, vamos a ejecutarlo otra vez. Y ahora sí que me saca el primer número par. Después me ejecuta el código que yo le he puesto aquí, sea el que sea. Después vuelve a llamar a la función generar pares y me saca el siguiente. Ejecuta más código, llama a la función generar pares y ejecuta el siguiente y así hasta que termine. Si esto lo hubiéramos hecho con una función normal y con return, siempre estaría devolviéndome el valor 0. Es importante que sepáis que una vez que hayamos obtenido todos los elementos del generador, si intentamos nuevamente utilizar la función next, obtendremos el error stop iteration. Para evitar que el programa termine de forma abrupta, una buena idea sería utilizar un try y un extend. Así, cuando llamemos al generador, lo haríamos
así. Otro ejemplo de caso de uso para los generadores es cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos. En lugar de cargar todos los datos en la memoria al mismo tiempo, lo que puede ser ineficiente, como hemos visto anteriormente, un generador puede leer los datos de una fuente externa, como por ejemplo un archivo, uno a uno, procesarlos y devolverlos bajo demanda, es decir, cada vez que le pidamos un dato. Por ejemplo, imagina que tienes un archivo de texto gigantesco con millones de líneas y quieres procesar cada línea una por una. En lugar de cargar todo el archivo en la memoria, lo cual sería ineficiente y podría ser hasta imposible, podrías utilizar un generador para leer el archivo línea por línea y procesar cada una de ellas cada vez que la necesites. En este ejemplo, leer líneas es una función generadora que lee el archivo que le paso por parámetro y después línea a línea utilizando un bucle for y mediante la palabra clave yield va devolviendo cada línea bajo demanda. Luego podemos utilizar un bucle for para ir procesando cada una de las líneas del archivo una por una. En este ejemplo yo simplemente la imprimo. Vamos a ver. A ver, yo en este archivo no tengo miles ni millones de líneas, tengo unas pocas líneas para ver cómo funciona y ya está. Pero bueno, lo vais a ver. Ejecuto y como veis me va imprimiendo línea a línea. De hecho, si yo abro el archivo, lo vais a ver, lo tengo aquí. Como veis, estas son las líneas de mi archivo que se corresponden con las que se han imprimido aquí. Pues bien, esto es todo sobre los generadores. Ya sabes, suscríbete, déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo.